Isabela acusó furiosamente a la anciana doña Carmen de un robo insignificante, su voz resonando como un látigo implacable por los mármoles pulidos de la mansión Altamirano, cortando la tarde con una crueldad que helaba la sangre. En el fastuoso salón principal, bajo un candelabro que valía fortunas, la señora de la casa señalaba con dedo acusador a una mujer encorvada, de cabellos plateados y mirada perdida, que apenas sostenía una pequeña figurilla de porcelana en sus manos temblorosas. La escena era una bofetada visual al lujo desmedido que las rodeaba, un recordatorio brutal de cómo la opulencia convivía con la más hiriente de las miserias humanas. Elena, que regresaba de la cocina con una bandeja, sintió el corazón encogerse en el pecho, un pánico gélido invadiéndola al ver a su madre, doña Carmen, en el centro de semejante humillación pública. Su dignidad era hecha pedazos por una acusación tan infundada como cruel. ¿Cómo podía alguien ser tan despiadado con una criatura tan frágil e indefensa? Sin dudar un instante, con una fuerza que no sabía que poseía, Elena soltó la bandeja con un estrépito sordo que nadie pareció notar y corrió hacia su madre, interponiéndose entre Isabela y doña Carmen como un escudo humano. Su cuerpo menudo se plantó frente a la imponente figura de la señora Altamirano. «No la toque, señora. Ella no ha robado nada. Mi madre es inocente», exclamó. Su voz temblaba, pero sus ojos despedían una fiereza indomable. La figurilla de porcelana cayó al suelo, rompiéndose en mil pedazos, un sonido que pareció magnificar la tensión en el aire, como si el alma de doña Carmen también se hubiera fragmentado. El rostro de Isabela se contorsionó en una mueca de desprecio, mientras sus ojos de hielo evaluaban a esa empleada que osaba desafiar su autoridad en su propio feudo. «Quítate de mi camino, muchacha insolente. No sé cómo te atreves a defender a esta ladrona», espetó Isabela. Su voz ya no contenía la mínima pizca de decoro, revelando una furia desatada que no conocía límites. Doña Carmen, con el Alzheimer avanzado, miraba la escena con ojos vidriosos, sin comprender del todo la magnitud del ataque, aferrándose al brazo de su hija como a la única tabla de salvación en un mar embravecido. La fragilidad de la anciana, su inocencia palpable, chocaba de frente con la malevolencia descarada de Isabela. En la mente de Elena, cada palabra era una puñalada, cada mirada de desprecio una herida abierta. Sabía que se jugaba su empleo, quizás su techo, pero ninguna amenaza sería lo suficientemente grande para abandonar a su madre a merced de aquella mujer implacable, aquella que se deleitaba en el sufrimiento ajeno. Elena, apenas de 30 años, con la piel curtida por el sol y la mirada franca de quien ha luchado cada día de su vida, se aferraba a la dignidad de su madre como a un tesoro inestimable. Había llegado a la mansión Altamirano hacía años, buscando un empleo que le permitiera cuidar de doña Carmen, cuya memoria se desvanecía como arena entre los dedos, llevándose consigo los recuerdos y la lucidez. En ese momento, en el epicentro de la riqueza, la humildad de su existencia contrastaba con el oro y los cristales que la rodeaban. Doña Carmen, 70 años, había sido una mujer vital, risueña, pero la enfermedad la había transformado en un alma vulnerable, un eco de lo que fue, ahora blanco fácil de la crueldad ajena. Su presencia allí era un reflejo de la precaria balanza que sostenía la vida de Elena. ¿Cómo proteger a quien ya no puede defenderse a sí misma? Isabela, de 40 años, impoluta en su traje de diseño, observaba a Elena con una mezcla de repugnancia y diversión sádica. Para ella, las empleadas como Elena y las ancianas como doña Carmen eran meros objetos, prescindibles, cuya única función era servir y no perturbar el orden de su perfecto universo. Su poder no residía solo en el dinero de su esposo, Alejandro Altamirano, sino en una red de contactos y en una habilidad innata para manipular las apariencias. «Escúchame bien, muchacha», siseó, acercándose peligrosamente a Elena. «En esta casa, mi palabra es ley, y la ley dice que tu madre es una ladrona y que tú eres una insolente por defenderla. ¿Crees que puedes enfrentarte a mí?» La mansión Altamirano era su reino, y no toleraría ninguna insubordinación, menos aún de alguien tan por debajo de su estatus. En un pasillo contiguo, apenas visible desde el fragor de la confrontación, Alejandro Altamirano, de unos 1945 años,
un empresario millonario con la mirada habitualmente absorta en los intrincados números de sus negocios, se detuvo en seco. Había escuchado los gritos, y la curiosidad, o quizás una intuición, lo había llevado hasta allí. Vio a Isabela, su esposa, desatada en su furia clasista, humillando a una anciana frágil y a una joven que se interponía con una valentía conmovedora. Alejandro, aunque acostumbrado a la frialdad de su mundo y a las excentricidades de Isabela, sintió un golpe en el estómago, un latido de humanidad que creía haber perdido entre tanta ambición. La escena lo paralizó. El contraste entre la brutalidad de su esposa y la inquebrantable defensa de Elena lo dejó mudo, incapaz de reaccionar. El hombre de negocios, acostumbrado a tomar decisiones rápidas y sin vacilar en el frío mundo de las finanzas, se encontró por primera vez sin palabras, sin un plan de acción, solo la imagen de esa joven, Elena, desafiando a su propia esposa, a la mujer que compartía su cama y su apellido. La dignidad en los ojos de Elena, a pesar de su posición vulnerable, era un fuego que contrastaba con el gélido desprecio de Isabela. ¿Era posible que hubiera tanta maldad en su propio hogar y tanta pureza en un gesto de amor filial? La escena lo sacudió hasta lo más profundo de su ser, despertando una incómoda conciencia que había permanecido dormida por años bajo capas de pragmatismo y éxito. Se preguntó qué otra verdad se ocultaría en las sombras de su impecable existencia. «Esta viejecita ha intentado robar la figurita que estaba sobre la chimenea», vociferó Isabela, señalando los restos de porcelana en el suelo. «Y tú, Elena, eres una cómplice. Os vais de mi casa ahora mismo». Elena, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, pero con la voz firme respondió: «Ella tiene Alzheimer, señora. No sabe lo que hace. Jamás robaría. Y yo no me iré sin ella». La tensión era palpable, cortante. Isabela sonrió con malicia, saboreando el momento. «Eso lo veremos, muchacha. En esta casa, la justicia la pongo yo. Y créeme, mi justicia es implacable». El aire se cargó de una promesa de desgracia. Pero, ¿estaba Elena dispuesta a aceptar esa justicia sin luchar hasta el último aliento por su madre, su única familia? La injusticia resonaba en cada rincón de esa mansión, ahogando la belleza de sus jardines y la grandeza de sus salones. El dolor de una hija por su madre, la impotencia de la debilidad frente al poder desmedido. Estas historias, a menudo, nos recuerdan la fragilidad de la vida y la inquebrantable fuerza del amor verdadero. Un amor que no se rinde ante la adversidad. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos, porque lo que sucede a continuación promete ser aún más desgarrador. La mansión Altamirano, testigo de tanta opulencia, pronto revelaría secretos mucho más valiosos que sus propias riquezas, ocultos bajo el velo de la soberbia y el desprecio, impactando a todos los que allí habitaban. Isabela, viendo que Elena no cedía, se puso frente a ella, con un brillo peligroso en sus ojos. «No entiendes tu lugar, ¿verdad? Te doy un techo, te doy un salario, y así me pagas. ¿Sabes lo que significa enfrentarte a mí? Significa perderlo todo». Elena se aferró a doña Carmen, quien apenas murmuraba palabras incomprensibles, ajena a la amenaza. «Lo único que tengo es a mi madre, señora, y por ella lo perdería todo con gusto. Usted no puede pisotear nuestra dignidad así». El desafío en la voz de Elena, aunque susurrante, era más poderoso que cualquier grito, una pequeña llama de resistencia en medio de la opresión, dispuesta a quemarse si era necesario para iluminar la verdad, por más pequeña que ésta fuera. Alejandro, desde su escondite involuntario, sintió una punzada de vergüenza. La frialdad de su esposa, su despiadado clasismo, se revelaban ante él con una crudeza que le resultaba ajena, o al menos eso quería creer. Él, el magnate, el hombre de éxito, dueño de imperios, se sentía diminuto frente a la inmensa dignidad de Elena. ¿Cómo era posible que en su propio hogar, rodeado de tanto lujo, se gestara una injusticia tan flagrante? La imagen de doña Carmen, tan frágil, tan ajena a la maldad que la rodeaba, lo conmovió de una manera inesperada. Se dio cuenta de que su mundo de negocios, de tratos y cifras, lo había alejado de la verdadera esencia humana, de la empatía más básica.
de la compasión que ahora emergía en su interior. Esta es mi casa, Elena, y yo decido quién entra y quién sale. A partir de este momento, tu madre y tú estáis fuera, sentenció Isabela, su voz resonando con una autoridad inquebrantable. No solo perderás tu empleo, perderás también el techo que te cubre. Y si intentas volver a acercarte a mi madre, la policía se encargará de ti. La amenaza era clara, brutal. Elena sintió un escalofrío. ¿A dónde irían? ¿Cómo protegería a doña Carmen en las calles de la enorme Ciudad de México? Pero sus ojos no reflejaban miedo, sino una determinación férrea. No le tengo miedo, señora. La verdad siempre encuentra su camino, respondió Elena, aferrándose aún más a su madre, sintiendo el calor de su cuerpo tembloroso, una chispa de esperanza en la oscuridad. Doña Carmen, ajena a la furia de Isabela, a las amenazas de desahucio y a las palabras de su hija, solo murmuraba nombres, fragmentos de recuerdos lejanos, atrapada en su propio laberinto mental. Elena la abrazó con fuerza, sintiendo el peso de la responsabilidad, el miedo de lo desconocido, pero también la inquebrantable certeza de que no la abandonaría. La dignidad de su madre no era negociable, no se vendería por un techo o un plato de comida. Esta confrontación no era solo por un empleo, era por el respeto, por la esencia de lo que significaba ser humano en un mundo que a menudo se olvidaba de quienes eran más débiles. Elena se preguntaba si alguna vez lograría que la justicia, la verdadera, aquella que nacía del corazón, prevaleciera en este mundo de privilegios y crueldad, incluso para los olvidados. Alejandro, testigo silencioso de la humillación, sintió un nudo en la garganta. Ver la fragilidad de doña Carmen y la entereza de Elena le hizo cuestionar la vida que llevaba, las prioridades que había adoptado. Isabela, su esposa, una mujer que siempre había parecido el epítome de la elegancia, se revelaba como un ser despiadado, sin una gota de compasión, exhibiendo una crueldad que lo repelía. ¿Era esta la verdad de su matrimonio? ¿La verdad de su vida? La escena le taladraba la conciencia, le hablaba de una injusticia que él, con todo su poder, había permitido que se gestara bajo su propio techo. Se sintió cómplice de un acto cruel por su inacción, por su silencio, por haber permanecido ajeno a lo que sucedía a su alrededor, atrapado en su burbuja de privilegios. Con una última mirada desafiante a Isabela, Elena se giró, dispuesta a abandonar la mansión, a enfrentarse a un futuro incierto pero con la cabeza bien alta. «Vámonos, mamá», susurró, guiando a doña Carmen hacia la salida. La anciana, aunque confusa, pareció sentir la urgencia, la mano de su hija como un ancla en la tormenta. Isabela observaba, complacida, convencida de su victoria, de haber puesto a cada uno en su lugar, sin saber la tormenta que se avecinaba. No sabía que esa expulsión, ese acto de crueldad, sería el inicio de una cadena de eventos que desvelarían verdades enterradas bajo años de silencio y que harían tambalear los cimientos de su propia existencia, de su intocable reino. Pero, ¿qué secreto podría ser tan poderoso como para desafiar a los todopoderosos Altamirano? Mientras Elena y doña Carmen desaparecían por la gran puerta de roble, Alejandro, aún inmóvil, sintió una oleada de remordimiento y una extraña curiosidad que lo carcomía por dentro. La versión de su esposa no cuadraba con la dignidad inquebrantable de Elena, ni con la inocencia desvalida de la anciana. Había algo más, algo que su instinto le decía que no estaba bien, una pieza que no encajaba en ese oscuro rompecabezas. Decidido a no ser un mero espectador de la injusticia, sino un agente de cambio, una pequeña luz en la oscuridad, se juró a sí mismo que investigaría. No podía permitir que la crueldad de Isabela prevaleciera, ni que la vida de Elena y su madre fuera destruida por una mentira, por una acusación tan superficial como el brillo del mármol. El primer paso de Alejandro fue sutil, casi imperceptible para cualquier ojo ajeno. Se acercó discretamente al lugar donde doña Carmen había dejado la figurilla rota, y entre los fragmentos de porcelana encontró un pañuelo de encaje antiguo, deshilachado, bordado con unas iniciales que le resultaron extrañamente familiares. Un escalofrío le recorrió la espalda. Esas no eran las iniciales de doña Carmen, ni de ninguna otra empleada que recordara en la mansión, ni de ninguna persona conocida en su círculo. ¿Quién era esa anciana realmente?
¿Qué conexión tenía con aquel objeto, con aquellas iniciales? La semilla de la verdad oculta comenzaba a germinar en la mente de Alejandro, despertando una sospecha que lo llevaría por un camino insospechado, mucho más allá de una simple acusación de robo. Con el pañuelo en la mano, Alejandro sintió que no era solo un trozo de tela vieja, sino un hilo suelto de un tapiz mucho más grande y complejo, una pista dejada por el destino, una señal que no podía ignorar. No sabía por qué, pero la imagen de doña Carmen, su rostro frágil y sus ojos perdidos, se le grabó a fuego. Y la valentía de Elena, defendiendo a su madre con tanto amor, le había abierto los ojos a una realidad que había ignorado durante demasiado tiempo. Esa noche, mientras la Ciudad de México se sumergía en sus luces y sombras, el millonario Altamirano se prometió desentrañar el misterio de la anciana. Lo que descubriría al amanecer, sin embargo, cambiaría no solo la vida de Elena y doña Carmen, sino también los cimientos de su propia familia, revelando un pasado que todos creían sepultado. Con el pañuelo de encaje en la palma, Alejandro Altamirano sentía el frío metal de una verdad inminente, un escalofrío que no tenía que ver con la temperatura de la opulenta mansión, sino con el despertar de una conciencia largamente dormida. Las iniciales AA parecían grabarse en su mente, un eco de un pasado desconocido, un acertijo que su instinto empresarial le urgía a resolver. La imagen de Elena, tan valiente y digna, defendiendo a su madre frágil, se superponía a la furia despiadada de Isabela, y el contraste era una bofetada a su alma. No podía permitir que la injusticia, con su manto de mentiras, cubriera la verdad. No ahora que la semilla de la duda había germinado en su corazón, despertando una urgencia por la compasión. Mientras Alejandro iniciaba su discreta búsqueda, Elena y doña Carmen enfrentaban la cruda realidad de la calle. Con el poco dinero que Elena había logrado reunir, encontraron un pequeño cuarto en un barrio modesto de la Ciudad de México. Un refugio improvisado donde el lujo era una memoria lejana y la supervivencia, la única meta. El silencio de las paredes sin adornos era un eco de su soledad, pero también un espacio donde la dignidad de doña Carmen podía recuperarse lejos de las miradas crueles. Elena lavaba ropa ajena, vendía dulces caseros, cualquier cosa que les permitiera comer y tener lo más esencial, manteniendo siempre la cabeza en alto, porque su madre, a pesar de su enfermedad, merecía todo el respeto del mundo. No te preocupes, madrecita. Estaremos bien, ya verás. Nadie volverá a humillarte, le susurraba Elena a doña Carmen, mientras la arropaba con una manta raída. La anciana, con su mirada a veces perdida, a veces enfocada en el rostro de su hija, era un faro de ternura en la oscuridad de su nueva realidad. Elena sentía el peso del mundo sobre sus hombros, el miedo a lo desconocido, a no ser suficiente, a no poder proteger a ese ser frágil que dependía completamente de ella. Cada día era una batalla, cada amanecer una promesa de nuevos desafíos, pero el amor por doña Carmen era un motor inagotable que le daba fuerzas para seguir adelante, con una dignidad que ninguna riqueza podía comprar ni ninguna acusación pisotear. En la mansión Altamirano, Alejandro movía sus hilos. Contrató a un discreto investigador privado, un hombre de confianza con años de experiencia en desenredar secretos familiares y viejas historias. Le entregó el pañuelo, la descripción de doña Carmen y el escaso conocimiento que tenía de su tiempo en la casa, omitiendo intencionalmente la versión de Isabela. Necesito que encuentres el origen de esa mujer, de dónde viene, si tiene familia. Cualquier pista, por pequeña que sea, puede ser crucial, le explicó, sintiendo la urgencia de su misión. Sabía que se adentraba en un terreno pantanoso, un mundo de secretos donde su propia familia podría estar involucrada, pero la imagen de Elena lo impulsaba, porque su valentía merecía la verdad. El investigador, un hombre de pocas palabras y mirada perspicaz, comenzó su labor, buceando en archivos antiguos, registros civiles, censos e incluso asilos y hospitales de la época. Las primeras semanas fueron un mar de frustraciones, nombres comunes, direcciones falsas, un laberinto burocrático que parecía no llevar a ninguna parte. Alejandro, impaciente, sentía que el tiempo se agotaba, que cada día que pasaba, Elena y doña Carmen sufrían más, alejándose de la posibilidad de una justicia que solo él podía desenterrar. No podemos desistir, se decía a sí mismo. Hay algo más, lo sé,
Esa mujer no es una empleada cualquiera. Hay un misterio que me llama, un lazo invisible que me conecta a ella. Un día, el investigador llamó a Alejandro, con un tono de voz inusual, que denotaba que algo grande había encontrado. Había rastreado una serie de archivos de un viejo orfanato, ya desaparecido, que había sido gestionado por una orden religiosa décadas atrás. «Señor Altamirano», dijo la voz al otro lado del teléfono, «encontré un registro de una niña abandonada con las iniciales AA, entregada por una mujer que usaba un nombre falso. Coincide con la edad aproximada de doña Carmen. Y lo más impactante, había una nota anexa, un detalle que podría cambiarlo todo. Una pequeña mención a una familia adinerada que supuestamente perdió a una hija en circunstancias misteriosas por esa misma época. ¿Podría ser una pista?» Alejandro sintió un nudo en el estómago. «Sigue buscando. No dejes piedra sin remover. Esta es la pista que necesitábamos», exclamó, el corazón latiéndole con fuerza. La posibilidad de que doña Carmen fuera más que una simple anciana desvalida, que su pasado estuviera entrelazado con algo más profundo, lo llenaba de una mezcla de esperanza y temor. Se preguntó qué tipo de drama familiar podría haber llevado a una niña a un orfanato y luego a una vida de precariedad. Su mente ya no pensaba en negocios ni en la bolsa de valores. Solo la verdad importaba. Esa verdad que se había escondido entre papeles viejos y el olvido de una sociedad que prefería ignorar lo que no le convenía, que no quería ver. Historias como esta, de amor inquebrantable frente a la adversidad, nos recuerdan el verdadero valor de la dignidad, esa que ni el dinero ni el poder pueden comprar ni arrebatar. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos, porque el destino de Elena y doña Carmen aún está por revelarse, y el misterio de Amelia Altamirano está a punto de desenterrarse, sacudiendo los cimientos de una de las familias más poderosas de México. La espera se hacía insoportable, pero la revelación prometía ser tan impactante como la explosión de un secreto guardado durante décadas, que cambiaría para siempre la vida de todos. Mientras tanto, en la mansión, Isabela no era ajena a los movimientos de su esposo. Su aguda intuición, forjada en años de manipulación y control, le alertó sobre el inusual interés de Alejandro en el pasado. Lo vio consultando viejos álbumes, haciendo llamadas furtivas. Su mirada ya no fija en los monitores de Wall Street, sino en un punto distante, como si buscara algo perdido en el tiempo. Está tramando algo, algo que tiene que ver con esa vieja y su hija. Lo siento, pensó, una furia helada comenzando a gestarse en su interior. Su dominio sobre la narrativa de lo sucedido se sentía amenazado, y no toleraría que nadie, mucho menos una empleada y una anciana con Alzheimer, desestabilizara su cuidadosamente construida realidad. Isabela activó sus contactos. Un par de llamadas a periodistas de la prensa rosa, un par de filtraciones a columnistas afines, y la maquinaria de la difamación se puso en marcha. Los titulares comenzaron a aparecer discretamente. Escándalo en la mansión Altamirano. Empleada y su madre intentan extorsionar a la familia. Sospechas sobre la enfermedad de una anciana que busca lucrar con la compasión. La estrategia era clara: desacreditar a Elena y a doña Carmen antes de que cualquier verdad pudiese salir a la luz, pintarlas como oportunistas sin escrúpulos, merecedoras del desprecio público. Nadie se atreve a desafiar a los Altamirano y salir impune, se repetía Isabela con una sonrisa de victoria, convencida de que su poder era absoluto. Elena, que apenas lograba pagar el alquiler de su humilde habitación, se encontró de pronto con un muro invisible. Las pocas ofertas de trabajo que tenía desaparecieron. Las miradas en el mercado se volvieron juzgadoras. Los murmullos la perseguían. Un día, intentó acercarse a la mansión para recoger algunas pertenencias que había dejado y, quizás, pedir un último pago de sueldo, esperando que el portón estuviera abierto. Pero Isabela la esperaba, parada majestuosamente en la entrada, su figura impoluta proyectando una sombra de desprecio. «Qué descaro el tuyo, Elena. ¿Crees que puedes volver aquí después de lo que has hecho?», siseó con voz venenosa. «Yo no he hecho nada, señora. Solo vengo por lo que es mío», respondió Elena, con la voz temblorosa pero la mirada firme. «Y por el sueldo que se me debe». Isabela soltó una carcajada fría, resonando en el aire como cristales rotos. «¿Su sueldo? ¡Qué insolencia!
Has mancillado mi nombre, has intentado robar, y ahora exiges. Eres una don nadie, Elena. No te atrevas a manchar el nombre de los Altamirano con tus mentiras. Tu madre y tú sois escoria, y te prohíbo acercarte a esta casa o a mi familia. Si vuelves, llamaré a la policía por allanamiento. Y si intentas contactar a tu madre, te aseguro que terminará en un hospital público, sola y olvidada. Las palabras de Isabela fueron una puñalada directa al corazón de Elena. Una humillación pública que la dejó sin aliento, sintiendo el peso del desprecio y la injusticia. Los pocos sirvientes que estaban cerca escucharon la diatriba, desviando la mirada con vergüenza. Elena sintió el ardor en sus ojos, pero se negó a derramar una sola lágrima delante de esa mujer cruel. «Usted puede tener todo el dinero del mundo, señora», replicó con voz apenas audible pero llena de dignidad, «pero jamás tendrá la paz que da la conciencia tranquila. La verdad siempre encuentra su camino, y la suya la alcanzará, más pronto de lo que cree. Mi madre es inocente, y eso es lo único que importa. Su pureza no se manchará con su veneno». La confrontación, breve pero brutal, dejó a Elena con una sensación de vacío, pero también de una determinación renovada. Sabía que estaba sola en esta lucha, pero no cedería. Por su madre, encontraría la manera de que la verdad saliera a la luz. Mientras tanto, Alejandro Altamirano estaba a punto de desenterrar esa verdad, una que iba mucho más allá de una figurilla de porcelana o una acusación infundada, una que sacudiría los cimientos de su propia identidad y la de su familia, revelando un abandono que había sido ocultado por generaciones. El detective, tras semanas de arduo trabajo, había logrado un avance trascendental que estaba a punto de cambiarlo todo para siempre, confirmando sus peores temores, sus intuiciones. El investigador, finalmente, encontró el eslabón perdido, un viejo registro de un convento que funcionaba como asilo de ancianos, escondido en un barrio remoto. Reveló el nombre completo de Amelia Altamirano, la hermana menor de su padre, dada por desaparecida en circunstancias misteriosas cuando era una adolescente. El documento era irrefutable, un acta de nacimiento original, un testamento familiar que la mencionaba antes de su desaparición, y un testimonio de una monja anciana que aún recordaba a la joven. «Ella estuvo aquí por un tiempo, señor», dijo la monja, su voz quebradiza por la edad. Decían que estaba muy enferma, con un problema de memoria, y que su familia la dejó. Su padre, un hombre muy influyente, la dio por muerta. Pero ella nunca murió, solo perdió sus recuerdos, su identidad. Fue doña Carmen quien la cuidó aquí por años, hasta que un día se fue. Alejandro leyó los documentos con manos temblorosas. Amelia Altamirano, su tía, la hermana de su propio padre, a quien él había conocido solo a través de fotografías antiguas y relatos idealizados, la figura de la hermana que se perdió. El shock fue brutal. La anciana doña Carmen no era una empleada, sino su tía de sangre, abandonada, olvidada, manipulada por las circunstancias de una familia que prefirió el silencio a la verdad. La injusticia se le clavó en el alma con la fuerza de un rayo. Una verdad que había estado oculta durante décadas. Un secreto oscuro que manchaba el nombre de los Altamirano. Pero, ¿cómo pudo mi padre permitir esto? ¿Cómo pudimos todos vivir en la ignorancia?, se preguntaba, sintiendo el peso de la culpa y el arrepentimiento. El rompecabezas se armaba con piezas dolorosas. El pañuelo con las iniciales AA, la conexión con la familia Altamirano. Todo encajaba. Doña Carmen, la mujer frágil a la que Isabela había humillado y expulsado, era Amelia, su propia sangre. La indignación lo invadió, una mezcla de rabia y un profundo anhelo de justicia. «Tengo que encontrarlas. Tengo que enmendar este error», exclamó en voz alta, su decisión inquebrantable. Ordenó al investigador que moviera cielo y tierra para dar con el paradero de Elena y doña Carmen, sin importar el costo, sin importar los obstáculos, porque su tía merecía un final digno. Y Elena, la valiente Elena, merecía que su amor filial fuera reconocido. Mientras Alejandro intensificaba la búsqueda, la socialité mexicana se preparaba para la gala benéfica anual de la Fundación Altamirano, un evento de alto perfil donde Isabela brillaba con luz propia, exhibiendo su supuesta caridad. Elena se enteró de la gala por casualidad, a través de un viejo conocido. Sabía que Alejandro estaría allí.
y la idea de confrontarlo, de hacerle saber la verdad que Isabela ocultaba, se le antojó una última oportunidad desesperada. No tenía vestido elegante, ni invitaciones, pero la determinación en sus ojos era más poderosa que cualquier joya. Tengo que ir, tengo que hablar con él, por mi madre, por nosotras, se dijo, con un nudo en la garganta, sintiendo que no tenía nada que perder, solo la esperanza de un futuro mejor. Con ingenio y la ayuda de una antigua compañera que trabajaba en el servicio de catering, Elena logró acceder a la zona de cocinas del fastuoso salón de eventos, vestida con un sencillo uniforme de camarera. Su corazón latía con fuerza. Cada bandeja que llevaba era un paso más cerca de su objetivo. Sus ojos buscando entre la multitud de rostros conocidos y sonrisas falsas la figura imponente de Alejandro Altamirano. La música, el brillo de los diamantes, el murmullo de las conversaciones superficiales. Todo era un torbellino que la mareaba, pero su mente estaba clara. Solo él podía ayudarla a desenterrar la verdad. No temía el qué dirán, solo la inacción, el silencio que podría sepultar para siempre la dignidad de su madre. De repente, una voz gélida la sacó de sus pensamientos. Pero mira quién tenemos aquí. ¿No es la valiente Elena, la misma que intentó extorsionarnos en nuestra propia casa? Isabela, ataviada con un deslumbrante vestido esmeralda, apareció de la nada, sus ojos de hielo clavados en Elena como dagas. Su voz, aunque susurrada, llevaba un tono de desprecio que resonó en el ambiente. Había notado a Elena entre el personal, y la oportunidad de una nueva humillación pública era demasiado tentadora para dejarla pasar. ¿Pero qué? ¡Descaro! Se atreve a venir a nuestra gala, disfrazada de sirvienta. Seguro busca una nueva víctima, o intenta robar algo de los invitados. Isabela, con una sonrisa maliciosa, se giró hacia un grupo de sus amigos más influyentes. Queridas, esta es la muchacha de la que les hablé, la que está intentando chantajear a mi esposo con la historia de su pobre madre enferma. Es una estrategia tan burda. Deberían ver la prensa, ya se ha destapado todo. Esa anciana no tiene nada que ver con nuestra familia. Es una farsa. Y Elena, una cazafortunas sin escrúpulos. Me han dicho que hasta la policía está investigando sus antecedentes por fraude. ¿Cómo se atreven a infiltrarse en un evento tan honorable? Es una vergüenza para todos los presentes. Los murmullos se extendieron como la pólvora. Las miradas de los invitados se clavaron en Elena, una mezcla de desprecio y curiosidad. Las palabras de Isabela, como latigazos, quemaban su piel, pero Elena se mantuvo erguida, la bandeja en sus manos temblorosas, pero su mirada desafiante. No era una ladrona, no era una mentirosa, era una hija que luchaba por su madre, y ninguna calumnia, por más poderosa que fuera la fuente, podía cambiar eso. Pero el peso de la humillación era abrumador. El escarnio público se sentía como una marca imborrable, una herida abierta en su dignidad, aunque sabía que la verdad, tarde o temprano, emergería, derribando los muros de la mentira. La crueldad de Isabela parece no tener límites, pero la verdad siempre se abre paso, incluso en los pasillos más oscuros del poder. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final, porque la revelación que cambiará todo está a punto de desatarse, mostrando que el poder de la compasión es más fuerte que la más oscura de las mentiras, capaz de derribar imperios de apariencias. El destino de Elena, Doña Carmen y Alejandro está a punto de entrelazarse de la forma más inesperada, revelando un secreto que marcará un antes y un después en la historia de la familia Altamirano y de la justicia misma, mostrando que nadie puede escapar a su pasado. Alejandro, que en ese preciso momento se acercaba al grupo de Isabela, escuchó las últimas palabras de su esposa, su voz envenenada, sus acusaciones infundadas, y vio el rostro de Elena, pálido, pero con una dignidad inquebrantable. Sintió una punzada de rabia y vergüenza, una mezcla de furia por la crueldad de Isabela y un profundo arrepentimiento por haber permitido que tal injusticia se desarrollara bajo su techo. «¡Basta, Isabela!», exclamó, su voz firme y resonante, atrayendo la atención de todos. «¿Qué estás haciendo? Detente ahora mismo». La sorpresa en el rostro de Isabela fue palpable. Su fachada de sofisticación se resquebrajó, revelando su verdadera naturaleza, su oscuridad. La intervención de Alejandro silenció la sala.
Un silencio cargado de tensión. La mirada de Elena, al cruzarse con la suya, era una mezcla de sorpresa, esperanza y una profunda tristeza. Alejandro sintió el peso de su inacción, la culpa por el sufrimiento que Elena y doña Carmen habían soportado debido a la ambición y la crueldad de su esposa. En ese instante comprendió que no podía seguir siendo un espectador pasivo. La verdad de Amelia Altamirano, la verdad sobre doña Carmen, debía salir a la luz, no solo por ellas, sino por la integridad de su propia familia y por la redención de su alma, mostrando el poder que puede tener un arrepentimiento genuino. La decisión estaba tomada. Alejandro se acercó a Elena, ignorando las miradas estupefactas de los invitados y la furia contenida de Isabela. «Elena», dijo, con una voz que transmitía una seriedad inquebrantable, «necesito hablar contigo, lejos de aquí. Conozco la verdad, toda la verdad». Elena lo miró fijamente, con una mezcla de desconfianza y un pequeño destello de esperanza en sus ojos agotados. ¿Podría ser este el fin de su calvario? ¿Podría este hombre, tan poderoso y antes tan ajeno, ser el catalizador de la justicia que tanto anhelaba? La noche de la gala, que Isabela había planeado para su propio lucimiento, se había convertido en el preámbulo de una revelación mucho más impactante, un giro inesperado del destino. Alejandro, tras la gala, se reunió con Elena en un café discreto. Le mostró los documentos, las viejas cartas, el acta de nacimiento de Amelia Altamirano, el testimonio de la monja. Elena, al ver las pruebas, sintió que el aire le faltaba. Las iniciales, el nombre, la historia del abandono, todo apuntaba a que su madre, su dulce y frágil doña Carmen, no era quien creía. Ella es Amelia Altamirano, su tía, la hermana de su padre. Balbuceó, las lágrimas rodando por sus mejillas, no de tristeza, sino de la abrumadora verdad, de la injusticia de un pasado que se revelaba ante sus ojos con una crueldad que le helaba la sangre, pero que al mismo tiempo traía consigo la luz de la esperanza. «Así es, Elena», confirmó Alejandro, su voz cargada de remordimiento. «Mi familia la abandonó, la dio por muerta. Ella es mi tía. Mi padre la olvidó, la borró de la historia familiar por conveniencia, por mantener la imagen, pero no más. No puedo permitir esta farsa, esta injusticia. Y tú, Elena, tu amor por ella me ha abierto los ojos. Tu valentía ha desenterrado esta verdad. Juntos haremos justicia. No te preocupes más. Tu madre recuperará su nombre, su dignidad y todo lo que le fue arrebatado. Isabela pagará por sus mentiras, por cada humillación que te ha infligido, porque la verdad de mi tía se alzará sobre todas sus falsedades, su veneno y su inmensurable soberbia». Elena, conmovida por la confesión y la promesa de Alejandro, sintió que un peso enorme se desprendía de sus hombros. La figura del millonario ya no era la de un extraño poderoso, sino la de un aliado inesperado, un hombre que, a pesar de su fortuna, había encontrado la compasión y el valor para enfrentar su propio pasado. «Gracias, señor Altamirano», dijo, la voz ahogada por la emoción. «Gracias por creer en nosotras. Por mi madre, esto significa más que cualquier dinero o posesión. Significa su dignidad, su memoria, su esencia. Y por eso, lucharemos hasta el final. No permitiré que el nombre de mi madre sea mancillado nunca más, no cuando la verdad es tan clara, tan dolorosa». Alejandro y Elena pasaron las siguientes horas elaborando un plan meticuloso. Sabían que Isabela no se rendiría fácilmente, que usaría todo su poder para silenciar la verdad, pero ahora tenían las pruebas irrefutables, y el línea 189. «Apoyo mutuo. Debemos ser estratégicos», le dijo Alejandro. «Isabela está planeando una rueda de prensa para anunciar una gran donación a un hospital, para limpiar su imagen y, seguramente, para desacreditarlas aún más. Ese será nuestro escenario. Allí, ante las cámaras, revelaremos la verdad. Será el lugar perfecto para que la justicia se manifieste, para que su fachada de generosidad se desmorone en vivo y en directo, para que el mundo conozca a la verdadera Amelia Altamirano». La tensión en 1900. Los días previos a la rueda de prensa era palpable. Isabela, ajena a la tormenta que se avecinaba, se regodeaba en su victoria, convencida de que su campaña de desprestigio había funcionado. Ella creía haber enterrado a Elena y a doña Carmen bajo una luz de mentiras,
y ahora se preparaba para consolidar su imagen de filántropa intachable, la dama de sociedad perfecta. No sabía que cada paso que daba la acercaba más al abismo, a una caída pública de la que no podría recuperarse, que la justicia, con la fuerza de una marea imparable, se preparaba para barrer con su reino de apariencias, mostrando su verdadero rostro ante un mundo que la idolatraba sin conocer su crueldad. Elena, por su parte, sentía una mezcla de miedo y una determinación férrea. Ver a su madre recuperar su nombre, su historia, era lo que más anhelaba. La idea de enfrentar a Isabela públicamente era aterradora, pero el recuerdo de cada humillación, de cada palabra hiriente, le daba el valor necesario. Madrecita, pronto sabrás quién eres. Pronto el mundo conocerá tu verdad, le susurraba a doña Carmen, quien, ajena a todo, solo sonreía con una inocencia que era el motor de su hija. La rueda de prensa no sería solo la revelación de una identidad, sería la reivindicación de una vida, la restitución de una dignidad pisoteada, el grito silenciado de una mujer olvidada. Los días se convirtieron en horas, las horas en minutos. La ciudad vibraba con la expectación por el evento de Isabela, promocionado como un acto de caridad sin precedentes. Nadie imaginaba que, bajo la alfombra roja y los flashes de las cámaras, se ocultaba una verdad devastadora que estaba a punto de explotar, haciendo añicos la imagen intachable de los Altamirano y exponiendo la crueldad y la manipulación de Isabela. El destino, caprichoso y justo a la vez, había preparado el escenario perfecto para un clímax que marcaría un antes y un después, un giro dramático que nadie en la opulenta Ciudad de México, ni la propia Isabela, esperaba en su más oscuro de los sueños. La justicia llegaría. El gran salón del hotel de lujo, adornado con flores exóticas y tapices de seda, era un hervidero de periodistas, camarógrafos y las más influyentes personalidades de la alta sociedad mexicana. Isabela, radiante con un traje de alta costura que deslumbraba bajo los focos, se movía entre la multitud con una falsa modestia, saboreando el momento de su triunfo. Creía haber orquestado la perfecta campaña de limpieza de imagen, una donación millonaria que sepultaría cualquier sombra de duda sobre su generosidad, y de paso, machacaría la reputación de esa insolente empleada y su anciana madre. Su sonrisa era el arma de una mujer convencida de su invulnerabilidad, una fachada de caridad que ocultaba la crueldad más profunda, un engaño que solo el tiempo, o quizás la verdad, lograría desenmascarar. En un rincón apartado, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra, Elena observaba la escena. Había logrado infiltrarse, gracias a la ayuda de una persona que creía en su causa, sintiendo el peso de la incertidumbre, pero también la inquebrantable determinación de una hija que lucha por el honor de su madre. La opulencia del lugar, las risas huecas, las joyas brillantes, todo le parecía una burla a la dignidad de doña Carmen. Su madre, ajena a este circo de hipocresía, permanecía en su humilde habitación, esperando, sin saberlo, la hora de su reivindicación. Elena no era una experta en estrategias, solo una mujer que creía en la justicia. Una justicia que, de una vez por todas, debía prevalecer. Isabela subió al estrado, el micrófono esperando su voz. La sala se llenó de un silencio expectante. Queridos amigos, miembros de la prensa, comenzó, su voz meliflua y cargada de una emoción ensayada. Hoy es un día de alegría, de esperanza. La Fundación Altamirano se enorgullece de anunciar una generosa donación para la ampliación del Hospital San Rafael, en beneficio de quienes más lo necesitan. Los flashes de las cámaras estallaron, los aplausos resonaron. Isabela, en el pico de su actuación, disfrutaba cada instante, cada mirada de admiración, cada elogio velado a su gran corazón, su figura proyectando una sombra de falsa beneficencia, un monumento a la hipocresía en medio de la opulencia y el poder. Sé que en estos tiempos de incertidumbre, continuó Isabela, con un tono que buscaba la complicidad, a veces surgen personas que, con malas intenciones, intentan empañar la labor altruista de otros. Personas que, con historias fabricadas y enfermedades fingidas, buscan aprovecharse de la buena fe de las familias. Pero la verdad siempre sale a la luz. ¿No es así? Y la justicia, mis amigos,
siempre prevalece contra los oportunistas. No permitiremos que nadie manche nuestro nombre, ni el legado de una familia que siempre ha velado por los más necesitados de México. La punzada en el pecho de Elena fue brutal, sintiendo cada palabra de Isabela como una puñalada directa a la dignidad de su madre. Justo cuando Isabela se disponía a responder a las primeras preguntas de los periodistas, una voz potente y resonante se alzó desde el fondo del salón, cortando el aire como un cuchillo. Eso es verdad, Isabela. La verdad siempre sale a la luz. Y hoy es ese día. Todas las cabezas se giraron, y un Alejandro Altamirano, visiblemente alterado, con una pila de documentos en una mano y una tablet en la otra, avanzaba hacia el estrado. Su rostro, antes imperturbable, estaba marcado por una mezcla de ira contenida y una determinación inquebrantable. El murmullo de la multitud se elevó, los flashes se multiplicaron, y la figura del millonario irrumpiendo en su propio evento eclipsó la falsa grandiosidad de Isabela. Isabela palideció, su sonrisa se congeló en el rostro, su mirada de hielo se encontró con la de Alejandro, y por primera vez, un rastro de terror se dibujó en sus ojos. Alejandro, ¿qué haces? Estás arruinando mi evento, siseó, intentando en vano detenerlo con una mirada. Pero Alejandro no se detuvo. Subió al estrado, se paró junto a su esposa, y con un gesto firme, tomó el micrófono. Discúlpenme, damas y caballeros, por esta interrupción, pero hay una verdad que debe ser revelada, una verdad que ha estado oculta por décadas bajo el velo del silencio y la conveniencia, y que cambiará para siempre la forma en que ven a esta familia y a esta supuesta filantropía. Los periodistas, olfateando el escándalo, se abalanzaron, las grabadoras se alzaron, cada ojo fijo en el drama que se desplegaba. Elena, desde su posición, sentía una mezcla de pavor y una esperanza inmensa. Este era el momento, el punto de no retorno. Isabela ha hablado de oportunistas y de enfermedades fingidas, continuó Alejandro, su voz potente y clara, resonando por todo el salón. Pero la verdadera oportunista no es quien ustedes creen. La verdadera historia es la de una mujer inocente, abandonada, que ha sido humillada y calumniada, y cuya identidad ha sido borrada por la ambición de nuestra propia familia. Es hora de que todos conozcan a Amelia Altamirano. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Amelia Altamirano, el nombre, legendario en los círculos más antiguos de la élite mexicana, era un eco de un pasado que todos creían sepultado. Isabela, temblando, intentó arrebatarle el micrófono. Alejandro, por favor, no digas tonterías, estás confundido. Pero él la apartó con un gesto, y en la tablet, proyectó un video antiguo en la pantalla gigante. Detrás de ellos, las imágenes, granuladas por el tiempo, mostraban a una joven sonriente, de facciones idénticas a doña Carmen, junto a un hombre que era, innegablemente, el padre de Alejandro. Las pruebas eran irrefutables. La verdad, una bofetada visual para todos. Esta es Amelia Altamirano, mi tía, la hermana menor de mi padre, anunció Alejandro, su voz cargada de emoción y arrepentimiento. Fue dada por desaparecida hace décadas, pero en realidad fue abandonada en un orfanato y luego en 1900, un asilo por nuestra propia familia, avergonzados de su enfermedad mental. Su nombre fue borrado, su existencia negada, su dignidad pisoteada, y la mujer a la que Isabela ha humillado, a la que ha llamado ladrona y oportunista, esa mujer frágil a la que ha expulsado de nuestra casa, es Amelia Altamirano, mi tía, su propia familia, mi propia sangre. Los suspiros de asombro llenaron el aire. La revelación era monumental. Isabela se tambaleó, su rostro un poema de furia y derrota. Es una mentira, un invento. Ella es una anciana cualquiera. Ha manipulado a Alejandro, gritó, desesperada, pero su voz ya no tenía autoridad, solo el eco de una mujer acorralada. Los periodistas, antes sus aliados, ahora la miraban con desprecio, sus cámaras enfocando su derrumbe. Alejandro, con la mirada fija en su esposa, continuó. Aquí están las pruebas. El acta de nacimiento original, cartas manuscritas de mi padre mencionándola, y el testimonio de la monja que la cuidó por años. Doña Carmen, Amelia, nunca robó nada. Solo quería aferrarse a algo familiar, algo que la conectaba a un pasado que le fue arrebatado. No puedo creerlo.
Es su propia familia, se oyó exclamar a un periodista. Otro murmuró, ¡qué hipocresía! Acusó a su propia cuñada. La imagen de Isabela, antes impecable, se desmoronaba ante los ojos de todos, su máscara de caridad hecha añicos por la verdad brutal. Alejandro proyectó el segundo video, un clip más reciente que mostraba a Elena cuidando a Cinto Centenario. Doña Carmen con infinita ternura, y luego una foto del pañuelo con las iniciales AA, la prueba irrefutable. Elena no es una cazafortunas. Es una hija valiente que ha luchado con dignidad por la única familia que le quedaba, ignorando que esa familia era en realidad un Altamirano. Su amor por su madre es lo que nos ha abierto los ojos a todos. Elena, con lágrimas rodando por sus mejillas, sentía una mezcla de alivio y una profunda tristeza. La verdad de su madre, de Amelia, había salido a la luz, pero a un costo muy alto. Sin embargo, la dignidad de doña Carmen, ahora Amelia Altamirano, estaba siendo restaurada frente a miles de ojos. Alejandro, su voz ahora más suave, pero igual de firme, miró a la multitud. Y ahora, la Fundación Altamirano, en lugar de una donación anónima, se dedicará a construir la Casa Hogar Amelia Altamirano, un refugio digno para todas aquellas personas que, como mi tía, han sido olvidadas por la sociedad o por sus propias familias. Un lugar donde la memoria y la dignidad serán protegidas por encima de todo. Esto es solo el principio de la verdadera justicia. Isabela, completamente descompuesta, intentó huir del estrado, pero los periodistas la rodearon, sus preguntas afiladas como cuchillos. Señora Altamirano, ¿cómo explica esto? Usted acusó a su propia cuñada de robo. ¿Qué tiene que decir? Su mundo, construido sobre la mentira y la manipulación, se derrumbaba en segundos ante las cámaras de televisión que transmitían su caída en 1960, vivo y en directo a todo el país. La humillación era absoluta, pública, devastadora, un castigo que ni todo su dinero podría borrar. Su poder se evaporaba con cada flash, con cada grito de un periodista, con cada mirada de desprecio de aquellos que antes la veneraban. La voz de Alejandro volvió a resonar, ahora con un tono de profunda convicción. Me disculpo, en nombre de mi familia, con Elena, y con todas las personas que han sufrido por nuestra ceguera y arrogancia. Mi tía, Amelia Altamirano, la mujer que Isabela difamó, merece la verdad y la justicia. Y Elena, su valiente hija, merece todo el respeto y el reconocimiento por defender la dignidad de su madre. La justicia no es solo una ley, es un acto de compasión, y hoy, la compasión ha ganado en este salón, mostrando el poder que tiene el amor verdadero frente a la adversidad y la mentira. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas, porque la lucha de Elena por la dignidad de su madre nos recuerda que el amor y la verdad siempre encuentran su camino, incluso en los pasillos más oscuros del poder y la riqueza. El aplauso fue ensordecedor, un rugido que resonó en el salón, no por el dinero, sino por la verdad. Elena, entre lágrimas, se atrevió a levantar la vista, encontrando la mirada de Alejandro. Era una mirada de arrepentimiento. Sí, pero también de una nueva esperanza, una alianza forjada en el fuego de la justicia, que cambiaría para siempre sus destinos y el de muchas personas más. Uniendo dos mundos opuestos, la prensa, sedienta de cada detalle, seguía el rastro de Isabela, quien se abría paso entre la multitud, humillada. Su imperio de apariencias derrumbado por un video y unas cartas antiguas. Su nombre, antes sinónimo de elegancia y caridad, ahora estaba manchado para siempre. Su reputación, hecha pedazos. El escándalo Altamirano se convirtió en el titular de todos los noticieros. Un terremoto social que sacudió los cimientos de la élite mexicana, demostrando que ni el dinero ni el poder pueden ocultar la verdad por siempre. La justicia, aunque tardía, había llegado con la fuerza de un huracán, barriendo con la soberbia y la crueldad, y dejando al descubierto la fragilidad de la mentira. Elena se acercó a Alejandro, la gratitud y la emoción desbordándose en su corazón. Gracias, señor Altamirano. Gracias por hacer esto por mi madre, por nosotras. Por fin la verdad. Alejandro, con los ojos vidriosos, asintió. No tienes que agradecerme, Elena. Soy yo quien debe agradecerte.
Tú me abriste los ojos a una verdad que mi familia había enterrado, a la dignidad que mi propia tía merecía. Esto es solo el comienzo. Amelia y tú merecen mucho más, y yo haré todo lo que esté en mi poder para enmendar este error, para limpiar el nombre de mi tía, y para asegurar que ninguna persona vulnerable sea jamás olvidada o humillada, especialmente bajo mi techo o por mi apellido. Ese es mi compromiso de ahora en adelante. El salón, antes escenario de la ostentación y la mentira, ahora era el epicentro de una revelación que prometía un cambio radical. Los invitados, la prensa, todos se dispersaban con el peso de la noticia, sus mentes asimilando la magnitud del engaño y la valentía de un hombre que había decidido romper el silencio de décadas. La imagen de Alejandro y Elena, de pie juntos en el estrado, se convertía en un símbolo inesperado, la alianza entre dos mundos dispares, unidos por la búsqueda de la verdad y la compasión, una chispa de humanidad que había logrado encenderse en medio de la oscuridad de la soberbia y que prometía un futuro lleno de esperanza para todos. La caída de Isabela fue inmediata y contundente. La prensa la destrozó, sus amigos de la alta sociedad la evitaron, sus contactos se desvanecieron como humo. El peso de su crueldad y de la mentira se le vino encima, dejándola sola y despojada de su poder y estatus. Mientras tanto, Elena, con una calma que no era indiferencia sino una profunda paz, observaba la justicia manifestarse. Por fin, su madre, doña Carmen, recuperaría su nombre, su historia, su dignidad, aquella que Isabela le había arrebatado con tanta saña, demostrando que la verdad, por más dolorosa que fuera, siempre era la única senda hacia la verdadera libertad. El clamor de la gente, los aplausos y las miradas de respeto hacia Elena y Alejandro marcaban el final de una era de silencio y el inicio de una nueva. La casa hogar Amelia Altamirano no era solo un proyecto, era un símbolo de redención, un faro de esperanza para los olvidados, un testamento al poder del amor y la verdad. La historia de Amelia, la tía perdida, ya no sería un secreto vergonzoso, sino un legado de compasión, un recordatorio de que cada vida importa y que la dignidad humana, por más frágil que parezca, jamás debe ser pisoteada, sino protegida con la misma fuerza que Elena defendió a su madre, el tesoro más grande de su vida, su motor. Después de que los atronadores aplausos se extinguieron en el salón, una nueva era amaneció para la familia Altamirano, una construida no sobre verdades ocultas, sino sobre la roca sólida de la compasión. Alejandro, su voz aún resonando con el peso de su confesión, se volvió hacia Elena, su mirada reflejando un arrepentimiento profundo y una admiración incipiente. Elena, este es solo el principio. La justicia no es solo para mi tía Amelia, sino para cada persona olvidada, para cada voz silenciada. Prometo que la dignidad de tu madre será restaurada, y que tú, que con tanto amor la has protegido, encontrarás el lugar que mereces en este nuevo capítulo de nuestras vidas. Elena, con el corazón todavía desbocado, sintió que un inmenso peso se disipaba de sus hombros, una mezcla de alivio y la fuerza de un futuro incierto, pero ahora lleno de esperanza. La caída de Isabela era la señal de que la verdad, por fin, había prevalecido, iluminando cada rincón. Isabela, rota, humillada, logró escapar de la avalancha de preguntas y flashes, pero su huida era solo un aplazamiento de su sentencia. La prensa la destrozó sin piedad, sus amigos de la alta sociedad la evitaron como a una plaga, y sus contactos, antes tan sólidos, se desvanecieron como humo entre sus dedos. Su mansión, antes un refugio de opulencia, se convirtió en una prisión de soledad. Su nombre, antes sinónimo de elegancia y poder, ahora era un susurro de desprecio y traición. El imperio de apariencias que había construido con tanta astucia se había derrumbado en un instante, dejando al descubierto su crueldad y su manipulación ante los ojos de un mundo que antes la idolatraba ciegamente. Ya no había vuelta atrás. La justicia, aunque dolorosa para ella, había cobrado su precio, implacable y definitiva. Con la convicción de quien ha encontrado su verdadero propósito, Alejandro Altamirano no perdió ni un minuto. Su primer paso fue garantizar la seguridad y el bienestar de Amelia. Se reunió con Elena, sus miradas ya no solo de respeto, sino de una comprensión profunda, forjada
en la batalla. Elena, tu madre necesita el mejor cuidado, un lugar donde su memoria pueda descansar en paz y su dignidad sea intocable. He dispuesto todo para que Amelia reciba atención médica especializada y un ambiente de amor. Quiero que tú estés a cargo, que su bienestar sea tu principal prioridad, sin preocuparte por nada más que su felicidad. La voz de Alejandro sonaba ahora llena de una calidez que Elena nunca había imaginado en el frío magnate, un gesto que hablaba de una reparación, que iba más allá de lo material, tocando el alma. Elena, aunque exhausta, sintió una oleada de energía al escuchar a Alejandro. El alivio por su madre era inmenso. La promesa de una vida digna para doña Carmen, ahora Amelia, era su mayor sueño. Señor Altamirano, mi único deseo es que mi madre esté bien, que recupere la paz que le fue arrebatada. No necesito nada para mí, solo que ella tenga lo mejor. Estoy dispuesta a dedicar cada día a su cuidado, a su memoria, a que no vuelva a sentirse sola o desprotegida. Su dignidad es mi legado. Sus palabras eran un testimonio de un amor incondicional, puro y desinteresado. Un amor que había movido montañas y que ahora, por fin, encontraba el eco en el corazón de un hombre que había permanecido ciego por demasiado tiempo ante la verdad. El reencuentro de Amelia con su pasado, aunque borroso para ella, fue un momento de profunda emotividad. Alejandro, conmovido, le mostró fotografías antiguas. Le habló de su padre, su abuelo, de una vida que le fue arrebatada injustamente. Doña Carmen, en sus momentos de lucidez, miraba los rostros con una chispa de reconocimiento en sus ojos, una lágrima silenciosa rodando por su mejilla, como si un eco lejano de su identidad la llamara desde las profundidades del olvido. Elena, a su lado, sostenía su mano. Su presencia era un ancla en ese mar de recuerdos fragmentados. La mansión Altamirano, antes un lugar de humillación, ahora era el escenario de una lenta, pero profunda, restauración del alma. Un lugar donde el perdón comenzaba a germinar entre sus muros ancestrales. La vida de Amelia dio un giro de 180 grados. De la humilde habitación, pasó a un ala especialmente acondicionada en la propia mansión Altamirano, rodeada de profesionales médicos, enfermeras y terapeutas especializados en Alzheimer. La música suave llenaba los pasillos. Los jardines se convirtieron en un refugio de tranquilidad donde pasear, y las noches transcurrían en paz, lejos de la incertidumbre y la precariedad. Su salud, aunque marcada por la enfermedad, mejoró notablemente, y sus sonrisas eran más frecuentes, más genuinas. Elena supervisaba cada detalle, cada cuidado. Su presencia era un bálsamo para Amelia. El amor incondicional que había sido su escudo, ahora era su sanación, su alegría, su razón de ser. La promesa de Alejandro de fundar la Casa Hogar Amelia Altamirano se materializó con una rapidez asombrosa. Con su vasto capital y su influencia, el proyecto tomó forma, no como una simple donación, sino como una misión de vida, un compromiso inquebrantable con la justicia. Se adquirió un terreno amplio y se contrató a los mejores arquitectos y especialistas. La visión era clara, un centro de excelencia para pacientes con Alzheimer, donde la dignidad, el respeto y el amor fueran los pilares fundamentales. Este será un lugar donde nadie será olvidado, declaró Alejandro en la ceremonia de colocación de la primera piedra, su voz cargada de emoción. Un hogar que honre la memoria de Amelia, mi tía, y el amor inquebrantable de Elena, su hija, que nos ha enseñado el verdadero valor de la compasión y la verdad. Elena, con su mirada franca y su espíritu inquebrantable, aceptó el cargo de directora de la Fundación Casa Hogar Amelia Altamirano. Su experiencia de vida, sus años de lucha y su profunda empatía con los vulnerables la convirtieron en la líder perfecta para esta noble causa. Cada detalle en esta casa tendrá el alma de mi madre, decía conmovida. Cada sonrisa, cada cuidado, será un tributo a su dignidad. Sé lo que es el miedo, la soledad, el desprecio, y jamás permitiré que eso suceda aquí. Bajo su dirección, el proyecto floreció, no solo como un edificio, sino como una filosofía de vida, un santuario donde la memoria era honrada y el futuro de muchos, transformado por la bondad y la comprensión que ella infundía en cada rincón. El trabajo conjunto en la fundación fue el catalizador de un amor que creció silenciosamente entre Elena y Alejandro. Las
Reuniones de trabajo se volvieron más personales. Las largas conversaciones sobre la misión se extendieron a la vida, a los sueños, a las heridas del pasado. Alejandro descubrió en Elena una fortaleza que superaba cualquier fortuna, una pureza de corazón que nunca había encontrado en su mundo superficial. Elena, por su parte, vio más allá del magnate, descubriendo a un hombre con un alma noble, capaz de arrepentirse y de amar con una profundidad insospechada. Sus miradas se cruzaban, cargadas de una química innegable, de un respeto mutuo que pronto se transformaría en algo más profundo y trascendente, un amor que florecía en el terreno fértil de la compasión y la verdad. Una tarde, en los jardines de la aún no inaugurada casa-hogar, bajo la sombra de un viejo árbol que había sido testigo de tantas historias, Alejandro se arrodilló frente a Elena. No llevaba un anillo de diamantes ostentoso, sino una pequeña cadena de plata con un dije sencillo, una flor de lis grabada, el antiguo símbolo de la familia Altamirano. Elena, dijo, su voz embargada por la emoción. Este símbolo representa ahora no la riqueza, sino la redención, el honor y el amor. Mi tía Amelia recuperó su dignidad gracias a ti. Tú me mostraste la verdad y me diste la oportunidad de enmendar mi vida. Quiero compartir esta nueva vida contigo, esta misión, este amor. ¿Me harías el honor de ser mi esposa, mi compañera en este camino de justicia y compasión? Elena, con lágrimas en los ojos, no pudo contener la emoción. Sí, Alejandro, sí quiero, respondió, su voz apenas un susurro. Quiero construir contigo este legado de amor, esta casa de dignidad. Nuestra historia, la de mi madre, la de tu tía, nos ha unido para siempre. No es el lujo lo que anhelo, sino la paz que se encuentra en un propósito compartido, en el amor que nace de la verdad. Este anillo, esta flor, es el juramento de que nuestra unión no será solo personal, sino un faro de esperanza para todos aquellos que necesitan ser vistos, ser amados, ser protegidos de la crueldad que, a menudo, acecha en las sombras de la indiferencia. La inauguración de la Casa Hogar Amelia Altamirano fue un evento conmovedor, lejos de la ostentación de las galas de Isabela. Familiares de pacientes, voluntarios, médicos y la prensa, todos se congregaron para celebrar el inicio de una nueva era de compasión. Amelia, sentada en una silla de ruedas, con Elena a su lado y Alejandro arrodillado frente a ella, era el centro de atención. Aunque no comprendía del todo la magnitud del momento, su sonrisa serena era un testimonio de la paz que había encontrado. Alejandro, en su discurso, no ocultó el pasado oscuro de su familia, sino que lo transformó en un aprendizaje, un compromiso inquebrantable de redención. Esta casa es para todos los Amelias de este mundo, para que encuentren la dignidad que les fue arrebatada, dijo conmovido. Desde el primer día, la Casa Hogar se convirtió en un faro de esperanza. No solo ofrecía cuidados médicos de 1900 primer nivel, sino también terapias innovadoras, programas de estimulación cognitiva y un ambiente familiar que nutría el alma de sus residentes. Voluntarios de todas las edades se unieron a la causa, conmovidos por la historia de Amelia y la valentía de Elena. Las noticias sobre la fundación se extendieron rápidamente, inspirando a otros empresarios y a la sociedad en general a reflexionar sobre la responsabilidad social y la importancia de proteger a los más vulnerables. El legado de una familia que había caído en la oscuridad ahora brillaba con una luz nueva, una luz de compasión y propósito, un ejemplo vivo de la justicia social que tanto se anhela. Mientras la Casa Hogar florecía bajo el liderazgo de Elena y Alejandro, la vida de Isabela se desmoronaba en el aislamiento. Perdió sus contactos, su círculo social la repudió y su fortuna personal se redujo drásticamente debido a batallas legales y a la incapacidad de Alejandro para seguir tolerando su crueldad. Vivía en la mansión, una sombra de lo que fue, rodeada de lujos que ya no le brindaban consuelo, sino que solo resaltaban su soledad y su derrota. Su arrogancia la había condenado, su desprecio por los demás se había vuelto en su contra, dejándola sin nada más que el eco de sus propias mentiras. Un castigo más doloroso que cualquier sentencia judicial, pues la había dejado sin dignidad ni amor, solo el vacío de su propia alma. La historia de Amelia, de Elena y de Alejandro se convirtió en una leyenda moderna en la Ciudad de México, un recordatorio viviente de que la dignidad humana no se compra ni se vende,
sino que se defiende con el alma y el corazón. El amor inquebrantable de una hija, la capacidad de un hombre para ver más allá de su propio privilegio y la redención de un apellido manchado, demostraron que incluso en los escenarios más opulentos, la verdadera riqueza reside en la compasión. La moral de esta historia resonaba en cada rincón. La dignidad no tiene precio, y el amor más puro nace de la verdad, esa que, como un río caudaloso, siempre encuentra su camino para sanar las heridas más profundas. 5 años después de aquella revelación que sacudió los cimientos de la alta sociedad, la casa hogar Amelia Altamirano había crecido más allá de los sueños más ambiciosos. Lo que comenzó como un único refugio, se había expandido a 5 ciudades a lo largo de México, cada una de ellas un santuario de dignidad y esperanza para miles de ancianos olvidados. Elena, como directora general de la Fundación Altamirano, y Alejandro, como presidente honorario, dedicaban cada instante de sus vidas a expandir la misión, a tocar más vidas, a asegurar que el legado de Amelia se perpetuara como un faro de humanidad y compasión, en un país que, a menudo, relegaba a sus mayores al olvido. Las sonrisas de los residentes en cada casa hogar eran el testimonio más elocuente del impacto de la fundación. Ancianos que habían vivido en la calle, que habían sido abandonados por sus familias o que padecían enfermedades degenerativas, encontraban allí no solo atención médica de vanguardia, sino también calidez humana, actividades recreativas y la sensación de pertenencia a una gran familia. Elena y Alejandro, ahora padres de una pequeña niña a la que llamaron Carmen, en honor a la abuela que les enseñó el verdadero valor de la dignidad, visitaban constantemente los centros, sus manos entrelazadas, sus corazones llenos de gratitud por haber encontrado un propósito tan profundo, tan significativo en la vida. La pequeña Carmen, con los ojos francos de su madre y la mirada curiosa de su padre, crecía en un hogar donde la compasión era el idioma principal. Elena y Alejandro no solo habían construido una fundación, sino una familia, un legado de amor que trascendía el dinero y el estatus. Su unión era un testimonio de que el amor verdadero no conoce barreras sociales, que nace de la empatía, de la lucha compartida por un mundo mejor. Juntos, continuaron su misión, sabiendo que cada casa hogar abierta, cada vida rescatada del olvido, era un tributo a Amelia, a su dignidad y a la verdad que los había unido, una verdad que había transformado la opulencia en compasión y un profundo sentido de la justicia. Amelia Altamirano, la mujer que una vez fue doña Carmen, vivió sus últimos años rodeada de amor y cuidados, su rostro surcado por las arrugas de la edad, pero con una serenidad que reflejaba la paz de haber recuperado su nombre, su historia y su familia. Aunque su memoria fluctuaba, los momentos de lucidez eran de profunda gratitud hacia Elena y Alejandro. Su vida se convirtió en el símbolo de la redención, un recordatorio de que nunca es tarde para enmendar los errores, para buscar la verdad y para honrar la dignidad de cada ser humano. El ala principal de la primera casa hogar llevaba su nombre, grabado en mármol, un monumento eterno a la compasión y al valor de una vida que fue silenciada y luego reivindicada. En una tarde soleada, Elena, Alejandro y la pequeña Carmen se paseaban por el jardín de la casa hogar Amelia Altamirano. Una mariposa de alas vibrantes se posó delicadamente sobre una flor de lis grabada en una fuente de piedra, el mismo símbolo que Alejandro había regalado a Elena. La imagen era nítida, serena, un cuadro perfecto de la moral de la historia. La verdadera riqueza no reside en el oro ni en el poder, sino en el amor inquebrantable, en la compasión que sana, y en la verdad que, como la luz del sol, siempre encuentra la manera de disipar las sombras, de revelar la dignidad que yace en cada alma, haciendo que la esperanza florezca en los corazones, para siempre, como un eterno renacer.